Bueno, antes que nada y en el nombre de la alcaldesa Carolina Leitao, quiero agradecer al municipio de Peñalolén y a todo su equipo de seguridad y prevención por la invitación y la oportunidad de la reflexión, de compartir experiencias y de reflexionar y de pensar un poco también esta experiencia que hemos venido desarrollando. Ayer el maestro Fran van der Schuren me compartía un libro del trabajo que venían desarrollando en América Latina, que planteaba justamente que América Latina es el continente más avanzado en materia de prevención y de prevención social. Entonces, esa experiencia es la que debemos tratar de sintetizar y condensar en unos escasos 20 minutos, que es lo que cada uno de los expositores tenemos previsto, así que trataré de ser lo más útil a la reflexión en ese sentido. Y como hay dos consignas, primero aquí nadie tiene la respuesta la vamos a construir entre todos y cada uno tendrá su respuesta en función de las particularidades de cada ciudad y de cada problemática y de los diagnósticos que construyan. Lo que yo quiero compartir son algunas propuestas, preguntas en ese formato y algunas ideas como para discutir en otro espacio. Decía el gran maestro Jorge Luis Borges, somos los libros que hemos olvidado. Y entonces en estas preguntas y en estos atisbos de respuesta hay experiencias acumuladas de muchos colegas, muchas colegas, muchos intendentes e intendentas que han venido trabajando y han desarrollado experiencias en la región a lo largo de mucho tiempo. Y esta discusión claramente hoy, y ha sido planteada en los discursos de apertura y en los propios títulos, se está dando en el marco de discusión del sistema de Naciones Unidas y en un momento específico. Primero, digo, por el concepto de seguridad humana y además en un momento específico en el que estamos preocupados como sociedad global en alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Por lo tanto, desde ahí tenemos un pilar desde donde pararnos. Yo quise poner aquí en pantalla la resolución 12 del Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal con una definición de prevención. Sobre esta definición de prevención quisiera enfatizar en dos conceptos porque eso es lo que nos va a marcar por qué y cuáles son las facultades que tenemos desde los gobiernos locales, que tienen los gobiernos locales para involucrarse en la seguridad y cuáles son esos límites. Y están marcados justamente en el límite de la persecución penal. Todo lo que tenga que ver con abordar la cuestión criminal sin la persecución penal sería el amplio espacio de la participación, de la prevención, perdón, donde tendrían facultad clara los municipios, porque la mayoría de los municipios no tienen estas facultades delegadas y sí tienen, en cambio, un conjunto de posibilidades para articular con la justicia y articular con las fuerzas de seguridad en el abordaje de esas intervenciones. Entonces, finalmente, ¿qué sería esto de prevención integrada y desde dónde lo podríamos plantear? ¿Y por qué para los municipios y los gobiernos locales esto es importante? Primero porque muchos ya lo hacen. Muchas de las cosas que hoy podríamos clasificar como seguridad se vienen haciendo quizás con otros rótulos, quizás en otros rubros presupuestarios, quizás en otros ravioles en la estructura de los organigramas, pero han sido facultades originales de los gobiernos locales. Por ejemplo, cuidado, mantenimiento de los espacios públicos. Lo que va a cambiar es el concepto de para qué y de qué manera esto le vamos a dar una mirada integral. No es lo mismo solo la limpieza como una facultad tradicional de los gobiernos locales, a pensar en la limpieza para construir espacios públicos que integren, que generen inclusión y que además sean lugares que puedan ser vividos sin temor, como decía la definición de prevención clave, sin temor, y disfrutados y como un espacio de la heterogeneidad para la convivencia. Entonces los municipios van a tener estas facultades, ¿no?, de hacer algunas de las cosas que vienen haciendo, de trabajar en evitar las situaciones de la violencia y el delito, pero focalizando sobre ¿qué? Sobre la gestión de la conflictividad. Todo eso que va a estar previo a que cierto tipo de comportamientos tipificados faculten la intervención violenta del Estado. Es todo lo otro, todo el conjunto de otras herramientas y de intervenciones
que tenemos a disposición y que los gobiernos locales tienen a disposición y muchas veces lo hacen. Ayer conversábamos, por ejemplo, con el delegado municipal de la zona de Peñalol del Alta y nos contaba cómo gestionaban con los vecinos y con las comunidades los distintos tipos de conflictos. ¿Esto es prevención? Probablemente, si esos conflictos oportunamente no son abordados, si esos conflictos oportunamente no son trabajados. El colega de NESA nos contaba algunos ejemplos mexicanos también sobre estas situaciones. Bueno, conflicto no gestionado puede desencadenar una situación de violencia y entonces ya no estamos logrando el objetivo que queríamos plantear. ¿Y hacerlo desde dónde? Claramente en este esquema que estamos pensando, articulado con los ODS, articulado con el marco y el consenso internacional respecto a cuál es el modelo de desarrollo sostenible y deseable para la humanidad, para, como decía la alcaldesa Leitao, lograr ciudades más felices y gente más felices, tiene que ser en una visión transversal, donde el reconocer al otro y, por lo tanto, para que la participación sea efectiva, necesitas un otro, una otra reconocida como sujeto de derecho y como actor social y político legítimo, como actor público, como ciudadano. Eso nos va a permitir la verdadera participación, el reconocimiento del otro en su diversidad y con una visión también transversal de derechos humanos. Claramente, y digo esto salda algo que durante algunas décadas atrás era como antagónico, no podemos pensar la seguridad y mucho menos la prevención y mucho menos la prevención social enfocada en ámbitos locales sin la participación ciudadana, con una delegación real de facultades y poderes y sin una visión de derechos humanos. Ahora, ¿por qué las alcaldesas, los alcaldes deberían ser responsables, empoderarse y meterse en el tema de seguridad? Bueno, hay un conjunto de facultades que los sistemas políticos de alguna manera le otorgan a los gobiernos y a los responsables de los gobiernos locales, que son aquí fundamentales. Yo recuerdo un alcalde anterior, a Tadeo, que ya lo van a escuchar enseguida, yo vivo en Godoy Cruz, que él decía, bueno, pero al final me meto en seguridad y yo no tengo muchas de las herramientas para abordar la seguridad. Me compro un problema porque las facultades las tienen las policías, pero él era el que recibía los reclamos. Y entonces, ¿cuáles eran los caminos que fue construyendo las distintas gestiones para canalizar esos reclamos? Le pasa a los alcaldes y alcaldesas, intendentes, intendentas que están aquí presentes, le pasa a los funcionarios de las áreas de seguridad y de prevención. Reciben los reclamos, recibe la demanda, porque es la primera línea, es la gente que está más cerca del vecino. Y por eso también en las encuestas en general son los funcionarios políticos más legitimados y más reconocidos porque sus acciones son claramente más perceptibles. Y si la seguridad o la demanda de un Estado eficiente ante la promesa de vivir en paz y sin temores no articula desde sus lugares de máxima legitimidad una respuesta a esa demanda, estamos perdiendo una gran posibilidad de generar transformaciones sostenibles. En los municipios hay otras cosas fundamentales. Se puede construir información, hay mucha información en los gobiernos locales. Como siempre, cuando uno construye el sistema de información, la clave es qué le vamos a preguntar a esa información que tienen los gobiernos y cómo vamos a preguntar. Los observatorios, Peñalolén tiene uno, varios de los municipios que hemos estado conversando tienen sus experiencias, construyen sus sistemas de indicadores, pero esos sistemas de datos, de indicadores cualitativos, cuantitativos, la forma de interrogarse sobre los fenómenos y cómo interrogar a la comunidad para saber cuáles son esas demandas y cuáles son las causas de esos problemas, son herramientas que no se compran en la góndola de indicadores ni se sacan de la góndola de observatorios. Muchas veces son herramientas que se construyen en función de los objetivos de la política pública que se define desde el espacio local. Entonces, podemos trabajar en prevención, tenemos la posibilidad de la legitimidad. El rol de los gobiernos, de las autoridades de los gobiernos locales es un rol con legitimidad y con una función pedagógica de establecer visiones de esa cercanía, proponer una perspectiva y una visión de ciudad. Tenemos desde los gobiernos locales la capacidad de construir la información para desarrollar los distintos abordajes. Muchas veces, como decía
un poquito antes, se hacen muchas cosas, pero a veces las imputamos en otros rubros presupuestarios. Y en una visión integral desde lo local sobre cómo abordar la seguridad y la prevención, bueno, ahí tenemos algo también para considerar. De qué manera estamos invirtiendo en otras líneas que debería ser entendido y complementado como una estrategia conjunta, integral, en un plan en función de evidencia científica. Esto es otro tema. Ha primado mucho el pensamiento mágico en materia de seguridad. Ha primado mucho el voluntarismo y el golpear una mesa, como si golpear una mesa y mostrar énfasis y enojo fuese el mecanismo para construir políticas más seguras. Claramente esto tiene herramientas científicas, hay un know-how acumulado, ya no es un área de vacancia en nuestras universidades, hay una alta capacidad, una oferta, una alta capacidad académica, de investigación, de cooperación para construir en este sentido. Entonces, esta información es clave para diseñar políticas. Y además, otro tema que aquí es fundamental, y creo que esto se desprende de aquel balance que hizo ONU Habitat sobre el programa Safer Cities, programa pionero a nivel global sobre la construcción de ciudades más seguras, es que la gestión de la seguridad hace también a la percepción de la seguridad. La gestión de la ciudad hace a la percepción de la ciudad. Entonces, la gestión no puede ser percibida, ni puede ser pensada, ni percibida desvinculada. Hay una integralidad, entonces, de objetivos, de visiones y de acciones. Y todo esto, más las distintas herramientas, los gobiernos locales son en donde se articulan muchas de las herramientas de los distintos niveles del Estado o de las distintas parcialidades del Estado, están ahí presentes. Y creo que ahí también hay que contemplar en la gestión de los conflictos nuevos desafíos que hoy toman fuerza y que la discusión, particularmente en Chile, de dar un enfoque de seguridad ciudadana, está contemplando esto claramente. El tema de los fenómenos de la urbanización descontrolada y masiva. Vivimos en un continente donde el porcentaje de población urbana es mayor que en el resto del mundo. También un continente con alta desigualdad, por lo tanto es desigualdad urbana, con alto nivel de violencia, el más alto, que es de carácter urbano. Entonces el fenómeno de la urbanización no puede estar desvinculado de la reflexión respecto a la cuestión de la seguridad. Vivimos ya no solo en un continente, en un mundo de migraciones aceleradas, la circulación de los bienes y de los cuerpos están aceleradas, pero además las propias crisis están acelerando estas transformaciones. Entonces, el pensar las migraciones en primera generación, pero también pensar las migraciones en segunda generación. Está presente aquí el representante del UNICEF. He conocido investigaciones que ha hecho el UNICEF sobre trabajos con pandillas y en la bibliografía uno encuentra muchas veces que las segundas generaciones de migrantes es donde los jóvenes y las jóvenes necesitan reforzar sus cuestiones identitarias. Entonces, hoy, en un fenómeno de migración por razones económicas, por razones políticas, pero también en una creciente migración por el cambio climático y en escenarios de acelerada migración de cambio climático, en un plazo breve, el fenómeno de pandillas va a ser un fenómeno creciente en la demanda social. Y el fenómeno de pandillas es claramente una cuestión también de derechos denegados. Entonces, ¿cómo vamos a pensar esas infancias y esas juventudes y cómo vamos a trabajar con ellas en función de estas nuevas amenazas o estas crecientes formas de amenaza de violencia que los podrían afectar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para planificar una estrategia de prevención? Aquí vamos un poco más rápido, pero son cosas que probablemente las tenemos todos comprendidas, pero no está de más repasarlas rápido. Primero, la violencia afecta fundamentalmente a los sectores populares, pero también el temor es bastante transversal. Contaba el ejemplo ayer de conversar con el delegado municipal que nos contaba que en su área tenía distintos tipos de poblaciones con distintos tipos de demandas. Tenían un factor en común que era la cuestión de la seguridad, pero la percepción o las formas en que esa inseguridad se les presentaba tenía distintas características. Y entonces esta complejidad, pero esa visibilidad de a quienes está afectando es necesaria
a la hora de una planificación. Un tema que quizás quisiera resaltar más enfáticamente. Las políticas y las acciones de prevención no es que las estamos haciendo para dentro de 10 y 20. Por supuesto que toda política pública tiene que tener una visión estratégica y que los resultados se van a ir acumulando. Pero las intervenciones de gestión de los conflictos, las intervenciones de inclusión, las acciones de prevención local dan resultados en el corto plazo. Los vemos y vemos las transformaciones en nuestros barrios, en nuestros chicos, en nuestras chicas, en el corto plazo. Acciones sencillas que en el corto plazo tienen impacto, pero que la acumulación de esas acciones genera transformaciones estructurales. Aquella chica y aquel chico que tienen una experiencia de apoyo escolar es una experiencia que probablemente frustre la deserción escolar, garantice la continuidad escolar. Pero además de eso tiene la posibilidad de participar en un espacio deportivo donde aprende lógicas de relacionamiento, respeto de algunas normas, códigos de convivencia. Eso es claramente transformador y es acumulativo. Y además, probablemente existan proyectos de prevención como los que tal vez el intendente Godoy Cruz cuente más tarde, de trabajo con jóvenes que hacen senderismo. Y bueno, esa experiencia de convivencia, esa experiencia de reconocer al otro y compartir con el otro en un espacio extraño, una aventura que también genera vínculos, autorreconocimiento, autorrespeto, amores, nuevas pasiones, es claramente un fenómeno transformador. Acciones puntuales que acumuladas pueden generar transformaciones estructurales. Creo que estamos lejos de las reflexiones de los 60 y de los 70, donde había un reduccionismo por izquierdas o por derechas en las que el sistema capitalista era la única causa de la criminalidad y por lo tanto, desterrado el sistema económico, se iba a terminar la violencia. Hoy la complejidad y la profundidad del análisis dicen no. Y podemos hacer un reformismo permanente desde una visión, con una planificación y con una estrategia de acumulación de acciones preventivas que deben ser escalables, que deben tener nuevamente participación ciudadana, que deben ser tempranas si no es prevención, si no abordamos de manera temprana. Insisto con la gestión de las conflictividades, identificar desde nuestros observatorios, desde nuestras fuentes de información, cuáles son los conflictos que se están gestando, cuáles son los conflictos que se están desplegando y cómo podemos abordar esos conflictos, justamente para evitar que lleguen a niveles de violencia. ¿Cómo debería ser una política de prevención local? Digo, aquí viene mi función de animador o de que nos metamos en este tema y lo intentaré. No garantizo resultados. Pero bueno, sin liderazgo político está claro que no lo va a haber. Y que si uno revisa las experiencias en todos lados, siempre hubo un liderazgo político de un jefe, una jefa de un gobierno local que impulsaron políticas de prevención. Eso es clave. Pero además no es solo eso, es la voluntad de que el sistema sea gobernable. No alcanza con decir yo quiero hacer, sino también generar las transformaciones institucionales, estructurales, generar los cuadros técnicos, generar las herramientas que permitan diseñar y asignarle fondos. Digo, esto es lo que quienes están en la gestión más claros lo tienen, veo varias cabezas que asienten. Sin fondos no va a haber una política, puede haber una declaración de voluntad, pero sin fondos y sin asignación de recursos para desarrollar una política, no va a haber una política posible. Y quisiera enfatizar en esto, que deben ser políticas participativas, inclusivas y que sean representativas de las diversidades. Digo, corto un ejemplo de cómo esto no funcionó, por ejemplo, en el Plan Nacional de Prevención del Delito del año 2000-2002 en Argentina, que se puso el objetivo de desarrollar un plan nacional. ¿Y dónde ese plan fracasó? En las formas de representación, de la selectividad de la representación para los espacios de diagnóstico y de participación. El sesgo en la selección de vecinos, porque
era una participación voluntaria, entonces los vecinos, las vecinas eran de ciertos barrios y no de otros. Hubo una involuntaria exclusión de jóvenes que no les interesaba participar en el tema de la seguridad. Claramente generó herramientas que profundizaban el sesgo y profundizaban los ciclos de violencia. Una experiencia fallida que después pudo generar mejoras y otras políticas. Y pensar que si vamos a hacer una acumulación de acciones que generen transformaciones estructurales, necesitamos resultados en el corto plazo. Si los alcaldes y alcaldesas tienen un periodo agotado de gestión, si cualquier gestión pública y la expectativa social tiene una limitación en el tiempo, hay que contemplar lo estratégico, pero también hay que contemplar lo táctico. Y esta convivencia de lo táctico y lo estratégico lo trabajaba Carlos Matus, un chileno reconocido y muy influyente para quienes piensan lo estratégico situacional para la gestión pública, trabajar en las dos dimensiones y a veces generar equipos diferenciados para trabajar lo estratégico, pero lo táctico al mismo tiempo. ¿Cuáles son los principales desafíos? Enumero, pero cada uno en su localidad, en su lugar, y en función de la propia dinámica de actores e instituciones los va a identificar. Los límites pueden ser conceptuales. Bueno, ¿a dónde empieza y a dónde termina las facultades de un gobierno local? Pueden ser de competencia. ¿Qué herramientas tengo? Durante mucho tiempo, muchos gobiernos locales, el no tener el dominio de una policía ha sido un límite para que abordaran políticas de seguridad. Pero claro, es que su espacio tenía mucho más que ver con las herramientas y con las estrategias de prevención local. ¿Cuál es la legitimidad que tienen? Lo he vivido yo como funcionario. ¿Qué venís, dicho en argentino, ¿no? ¿Qué venís vos a hablar de seguridad si vos nunca has tirado un tiro? ¿Qué podés saber de seguridad? Como si tirar tiros fuera una cuestión muy segura, ¿no? Generalmente no es muy segura. Es de convivencia también, convivencia interinstitucional y de construir códigos entre instituciones. Los espacios académicos aquí son fundamentales porque intentamos sentar en una misma mesa a policías, a gente del Ministerio Público, de gobiernos locales, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, con lenguajes totalmente, más allá de cosmovisiones, lenguajes que no construyen comunicación. Entonces, generar espacios previos de formación, de construir algunos conceptos comunes, logra que esa comunicación sea efectiva. Claramente, porque de esto se trata, va a haber disputas de poder y va a haber tensiones. Ayer lo compartíamos con algunos colegas aquí, cómo relacionar gestiones civiles de la prevención con gestiones de tipo policial. Bueno, hay historias, instituciones, hay historias institucionales, hay identidades, hay un montón de cuestiones en juego en estas cosas. Y por supuesto va a haber tensiones, pero también es posible de cualquier tensión hacer una síntesis superadora en la medida en que se construye una visión superadora que incluya, que sea participativa y que dé un marco siempre de derechos humanos. Innovación, si vamos a generar algo, siempre va a ser innovador. Lo importante es que, como se dijo recién, incluyamos, porque la diversidad de perspectivas y hacer un proceso participativo va a generar algo totalmente nuevo, porque la diversidad siempre va a ser diversa. La diversidad va a ser diversa en cada uno de los lugares y con las particularidades de cada lugar. Entonces, la innovación es importante y el impacto, que ya lo planteamos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos y amenazas en materia de seguridad? Creo que algo lo hablamos, pero creo que si vamos a hacer una visión de gobiernos locales involucrándose en la seguridad con una visión estratégica, no tenemos que perder de vista a dónde vamos a estar dentro de unos años. Conozco ciudades, seguramente después se podrán comentar algunos casos, en que los gobiernos locales invierten en la formación de las policías, que no están necesariamente en su incumbencia, en trabajar en escenarios posibles, en que discutan qué tipo de policía van a tener que ser y qué tipo de policía van a necesitar a los 15 años.
Eso es importante porque los desafíos que hoy podemos ver a los 15 años, hoy un policía, un carabinero, entra en su carrera policial y va a estar 35 años. Esa formación inicial, si no hay un proceso de reflexión y reformulación institucional y personal permanente, va a hacer que rápidamente entre en desuso o que esté totalmente desfasado, porque las problemáticas se han ido modificando y se modifican de manera acelerada. ¿Cuáles van a ser los nuevos desafíos? Yo tiraría uno especialmente que creo que nos afecta en esta región y nos afecta del otro lado de la cordillera, que es el cambio climático. La escasez de agua, los impactos sobre los espacios públicos y los impactos sobre los precios de los alimentos y la alimentación va a generar problemas de conflictividad social importante. Las ciudades que entren en cortes de agua van a tener conflictos en torno al reclamo de un insumo básico de una parte de esa población. ¿Cómo se va a gestionar esa conflictividad? ¿Es una cuestión de policías? ¿Es una cuestión de mano dura? ¿Es una cuestión de fuerza? ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para gestionar esa conflictividad? Es uno de los posibles puntos aquí planteados. Y ya vi el cartel de los 3 minutos que me falta. Quisiera mencionar rápidamente algunas cosas de la bibliografía general, algunas cosas que en prevención social han demostrado que han funcionado. Esto es un estudio más reciente, hay un libro, bueno, hay mucho trabajo sobre esto, pero digo, la prevención temprana, con chicos y chicas, basadas en el cuidado de la salud, los programas basados en una atención primaria de la salud y un seguimiento de la salud, las escuelas y el entrenamiento de los padres y las madres, y el desarrollo de habilidades emocionales y autocontrol ha logrado sistemáticamente impactos en la prevención de la violencia y el delito. Trabajar con juventudes en el espacio escolar, desarrollando habilidades de convivencia socioemocionales, donde la emocionalidad sea una parte importante. La espiritualidad, dirían algunos maestros, también es una parte importante en esos procesos. Hay que contemplarlo y ha dado resultados y la bibliografía y las evaluaciones muestran que dan buenos resultados. Programas de meditación guiada, experiencias de educación de tiempo completo, tanto en el de arriba como el de abajo. Un instrumento que en su momento propuso el Banco Mundial, que son las transferencias condicionadas a la atención primaria de la salud o transferencias condicionadas a las juventudes, en función de que desarrollen tales o cuales actividades, son el cruce ideal entre una política universal y una intervención focalizada de prevención. Y por último, juventudes, trabajo en el espacio comunitario. Sobre esto acá está Cecilia Martínez, así que yo me llamaría a silencio, Tadeo, el intendente Goy Cruz, también urbanista, me llamaría al silencio, pero digo, el pensar el espacio público como lugar de encuentro, como lugar de igualdad, como lugar de sentirse seguro y de disfrutarlo, como lugar de democracia espacial. Es claramente un gran desafío. Y no es solamente esto. La legendaria Biblioteca España de Medellín, hay una parecida en Monterrey, ustedes la conocen, y en mi ciudad se intentó hacer algo lo mismo, se copió. Y los resultados son totalmente diferentes. Entonces, va a tener que ver con los instrumentos, con la dinámica de cada lugar, con los actores, con los procesos, con la situación. Pero mejorar el espacio público genera condiciones de una sociedad más democrática, más inclusiva, más pacífica, donde el otro se siente reconocido y donde es posible generar convivencia. No voy a ir a los casos particulares, solo voy a robar un minuto más y Norma Maray yo sé que después me va a reprender y me hago cargo. Pero de un diálogo con colegas de ayer me pareció interesante pensar en algo. Y ya no hablándole a las alcaldesas y alcaldes, sino a los equipos técnicos. Muchas veces, si nosotros vamos a pensar de qué manera o cómo vamos a fortalecer si hay una política de seguridad y de prevención, o si vamos a plantear una política de prevención en una ciudad, hay que arrancar de lo que uno sabe, de lo que uno ya tiene, de lo que esa ciudad es fuerte en algo. Se usa para la economía y yo lo diría también, en la economía si uno fabrica salchichas y es fuerte fabricando salchichas, no va a empezar a fabricar misiles al otro día por más que tengan la misma forma. En un gobierno local hay temas más fuertes que otros.
En mi ciudad ha sido la cuestión del espacio público y lo urbano, pero me tocó trabajar en Rosario, donde el sistema de salud pública era importante. Entonces, voy a hablar 2 palabras del de Rosario, porque como funcionario, como asesor, me resultó muy difícil durante mucho tiempo, a mí me ayudó Franz, que un gobierno con voluntad transformadora entendiera desde dónde tenía que intervenir en la seguridad. Era un municipio donde el predominio lo tenían los médicos y la visión epidemiológica estaba totalmente consustanciada para el dengue, para la hepatitis, pero no para la violencia. Todo el sistema de gestión epidémica de las epidemias, digamos, todo del sistema de salud, era perfectamente trasladable para una estrategia de prevención social. Entonces, lo que permitió que se comprendiera y que se sintiera como propio una estrategia y una política de prevención social fue utilizar el sistema de salud como reflejo. Y los conceptos vinculados al abordaje epidemiológico de ciertos vectores, con ciertos vectores, en ese caso las armas, y con ciertos problemas, digamos, epidémicos, trasladarlo a un fenómeno específico, haciéndole las preguntas adecuadas al sistema, que es desde dónde había que ir a buscar, por ejemplo, desde dónde ibas a ir a buscar la información. Quizás no había un buen sistema de información policial, pero claramente había un buen sistema de salud. Entonces, quizás no era necesario que tuviésemos un gran equipo, qué suerte los que lo tienen, pero quizás no era necesario construir un gran equipo de sociólogos y antropólogos y estadistas, sino que el sistema de salud ya estaba produciendo la información, solo que no se le hacían las preguntas adecuadas. Entonces, quizás un punto vigía en una sala de emergencia te permitía, después de 10 entrevistas a heridos de armas de fuego, saber que el problema eran las armas, que las heridas de fuego se producían, no eran la mayor parte letal, que los calibres eran menores, que los jóvenes sufrían heridas a 500 metros promedio de su lugar de residencia, y entonces que el fenómeno de la violencia era un fenómeno más ritual que de criminalidad organizada, y por lo tanto la estrategia podía ser desde lo municipal mucho más abordada a la gestión de esos conflictos que trabajar criminalidad organizada, que exige otras capacidades y que está fuera de la incumbencia de un gobierno local. Entonces, quería dejar este concepto y con esto terminar. Podemos trabajar muchas veces con lo que tenemos. Ojalá podamos ir escalando y construir grandes estructuras cada vez más sofisticadas para dar respuestas más específicas, pero a veces con un punto testigo, con armar. Hubo una situación muy práctica que ha pasado el tiempo, así que había una persona de guardia en el hospital que tomaba toda la información epidemiológica sobre cada persona que entraba. Solo tomaba datos si había un caso de dengue, un caso de hepatitis. El director de salud le dijo, bueno, a partir de ahora, cada vez que entre alguien con una herida de arma de fuego, quiero saber el nombre, dónde vive, dónde es la herida de arma de fuego. Y si lo trajo alguien o llegó por sus propios medios. Eso permitió un abordaje epidemiológico clásico, es decir, ir sobre esa persona para ver qué problema había, y luego ir sobre su entorno familiar, porque se ponían en juego de amigos, se ponían en juego un montón de códigos de venganza y de honor, y entonces un abordaje epidemiológico sobre ese segundo grupo de cercanía para gestionar los conflictos y evitar que hubiese una lógica creciente de revanchas, podía funcionar efectivamente en la prevención. ¿Cuánto costó eso? Nada, unas horas extras que se le cargaron al sueldo a esa persona. No fue un gran observatorio, pero era una herramienta barata, práctica, que permitía después implementar un montón de cosas. Esas soluciones baratas, prácticas, están disponibles. Hay que revisar y mirar con otros ojos nuestras estructuras de gestión y las estructuras de gobierno, y se pueden ir escalando, y los gobiernos locales claramente están llamados a trabajar en la seguridad desde la prevención, a generar resultados que den impacto, que transformen la calidad de vida de las personas, y esto no es a largos plazos, se puede empezar a hacer ahora. Les agradezco el respeto.